Me avisan, ¿sí? Si no pueden ver las imágenes, me avisan. Creo que sí se está viendo todo bien, ¿no? Ya. A ver, estábamos con Mahoma, ¿no? Mahoma tuvo esta revelación, según el Corán y según las leyendas de ellos, ¿no? Mahoma recibió una revelación, ¿no? Del arcángel Gabriel. Mahoma estaba en una cueva, estaba meditando. Todas las personas que en la historia que han sido, pues, profetas, como Cristo, como Mahoma, como Buda, siempre han vivido pues una vida de meditación, de reflexión, ¿no? Es algo que tienen en común los profetas del mundo, ¿no? O de las religiones del mundo. Y no fue la excepción con Mahoma, él era una persona que se dedicaba pues a reflexionar. No era una persona culta, pero sí reflexionaba mucho. Se alejaba de la ciudad y se iba a meditar. A los 40 años estaba en su meditación en una cueva y se le aparece el arcángel Gabriel, ¿no? O Jibril en el idioma árabe. ¿Y qué le dijo Gabriel? Le dijo una verdad absoluta, según la religión musulmana. Le dijo, Mahoma, solamente hay un Dios, y ese Dios se llama Alá, y tú eres su profeta. Esa es la religión máxima esa es la verdad máxima de la religión islámica, de los musulmanes, ¿sí? Hacemos un paréntesis y definimos conceptos para que no te sientas un poco confundido. La religión se llama el Islam, ¿sí? La religión se llama el Islam. Y los que practican el Islam se llaman musulmanes. Repito, la religión de los árabes se llama Islam, ¿sí? ¿Qué religión es la que practican los árabes? El Islam. Así se llama esa religión. Ya. Y si tú practicas esa religión, si tú crees en Alá, cómo se te denomina? Musulmán. ¿Un musulmán quién es? Alguien que practica la religión del Islam, ¿sí? Eso es lo que tienes que tener claro. Listo. Cierro paréntesis. Entonces, Mahoma se dedicó a escribir todo lo que le comentaba el arcángel Gabriel y lo recolectó en una serie de cartas. Años después, esas cartas son recolectadas y forman el libro sagrado de los musulmanes, que es el Corán, que es como la Biblia de los musulmanes, ¿sí? Ahora, hay un detalle muy curioso. Para algunos historiadores, Mahoma nunca quiso hacer una nueva religión. Para algunos, Mahoma nunca quiso hacer... Sí, aún no le he cambiado. Acá ves que se mueve, ves que ya cambió o no. ¿Sigue la misma imagen o ya cambió? A ver, voy a ponerle nuevo entonces. Aunque no lo había cambiado, ¿ah? Pero igual, no está acá. Y entonces te sigo comentando hasta que lo cambie, ¿ya? Listo. Gracias por su comentario, yo los escucho igual. Eh, y entonces, según muchas personas, según muchos historiadores, Mahoma nunca quiso crear una nueva religión. Para otros, o para algunos no sé, teólogos, ¿no? Claro, ahí está el nombre. Para algunos teólogos, el Dios que cree Mahoma o el Dios que se le revela a Mahoma es el mismo Dios de los judíos o el mismo Dios de los cristianos, solo que ellos le llaman Alá. Para otros no, para otros es otro Dios, para otros es otra religión. Eso nunca se puede saber a ciencia cierta porque Mahoma no dejó muchos escritos, solamente escribió lo que le reveló el arcángel, ¿no? Según el mito, ¿no? Claro, esto no quiere decir que el arcángel en serio históricamente haya bajado y le haya dicho, no, es según la tradición de los musulmanes, según la mitología de los musulmanes. Cada religión tiene sus propias mitologías, ¿no? Y a partir de que tú pertenezcas a esa religión, se respeta o no, pero no es un hecho histórico, pues no es parte del mito y la tradición, ¿no? Tienes que entenderlo así. Cuando yo te hablo de que el arcángel Gabriel bajó y le dijo esto a Mahoma, no quiere decir que realmente esté históricamente detallado que sí, realmente el arcángel bajó, no, es según el mito, según la tradición de los musulmanes, ¿no? Tú sabes que en la historia han existido muchos mitos, muchas leyendas, muchas tradiciones, ¿no?
Cuando yo te hablaba de Zeus y de Buda y de, no sé, de los dioses egipcios, no quiere decir que eso haya pasado. Realmente eso es, por eso yo aclaro que son mitos, son leyendas, ¿sí? Parte de la tradición. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Lo cierto es que Mahoma en el transcurso de su vida, cuando ya se vuelve un profeta, eh, camina, recorre, migra por todas partes de la península arábica, y esto representa un gran peligro para los jefes locales de las tribus de Arabia. ¿Por qué? Porque Mahoma va recorriendo Arabia con un mensaje. Mahoma dice, gente, solamente hay un Dios y hay que adorar a ese Dios. Y va predicando la palabra de Alá, claro, de Alá, ¿cierto? Pero eso no le hacía nada de gracia a quienes, a los jefes de las tribus locales. Porque te recuerdo que cada tribu tenía su propio dios, sus propios ídolos. Entonces, mucha gente de Arabia iba a esos lugares para peregrinar y adorar a los dioses de cada tribu. Y los jefes locales cobraban un pequeño impuesto de la gente que iba a pagar como una pequeña ofrenda, ¿no? Como una limosna. Entonces, si tu negocio es que la gente venga a adorar a tu ídolo y luego que venga un tipo y que te diga no crean en eso, te está malogrando el negocio, ¿sí o no? Por eso que muchos jefes locales de las tribus prácticamente le crearon la guerra a Mahoma, lo persiguieron y lo quisieron matar a él y a todos sus seguidores. Eh, entonces Mahoma siempre se vio prácticamente después de los 40 años, Mahoma vivió prácticamente en el anonimato, vivió escondido, perseguido, ¿no? Y por mucho tiempo se dieron muchas guerras civiles entre los árabes, ¿no? Pero a pesar de todo, eh, la religión eh, arábica, perdón, la religión musulmana se impuso, la religión de Mahoma se impuso en Arabia, ¿sí? Se impuso también por la fuerza, porque Mahoma llegó a un acuerdo con los jefes locales, pero al final lo desconoció porque dijo, no puedo ser infiel a mis principios que me dijo Alá. Entonces, traicionó a los jefes locales, la tregua que tenían y envió a su ejército, porque Mahoma ya con los años ya había conseguido un ejército, con tantos seguidores que tenía, y sofocó a todas las tribus locales, quemó muchos ídolos, ¿no? De cada templo y borró todo eso para que ahí solamente se practique el Islam. Y convertía en mezquitas los lugares donde se adoraban a ídolos locales, ¿no? Una mezquita, como tú sabes, es como un templo de los musulmanes, ¿no? Y así el Islam se convirtió en la religión más importante de Arabia a finales, pues, ¿no? Del siglo séptimo. Pero esta religión se había consolidado en Arabia, pero hablamos de que actualmente el Islam es una religión mundial, es una religión que tiene miles, millones de fieles, de creyentes. Entonces, ¿cómo hizo esta religión para pasar de ser una religión de un país, que era Arabia, a ser una religión mundial? Aquí lo vamos a ver. Después de la muerte de Mahoma, muchos jefes locales que estaban en el bando de Mahoma quisieron tomar el poder de Arabia. Porque, ¿qué pasa? Mahoma nunca había dejado un descendiente varón, ¿de acuerdo? Mahoma tenía solamente hijos ilegítimos, ¿de acuerdo? Pero no tenía un hijo varón que le haya acompañado en su travesía y que sea el próximo jefe, ¿no? De, o mejor dicho, líder del Islam, ¿no? Entonces, el esposo de una de sus hijas tomó el poder, ¿no? Es así como se convierte Arabia en un imperio, en el imperio árabe, ¿de acuerdo? El primero es Abu Bakr, que es quién? Es prácticamente el esposo de la hija de Mahoma. Ahora, hay algo importante que mencionar, ¿sí? Eh, Gracias al Islam, Arabia se convierte en un estado unificado. Repito, gracias al Islam,
Arabia se convierte en un estado unificado, porque antes eran muchas tribus, ¿no? No eran un país, eran muchas tribus, ¿no? Regadas por todo, pues, el desierto. Después de que muere Alá, después de que su religión se ha extendido mucho, todo el país se convierte en un estado unificado. Todos ellos son árabes, se identifican como árabes y todos ellos creen en el Islam, en Alá, ¿no? En el Dios Alá. Después de ello, gracias a la religión, se convierte en un estado sólido y después se convierte en un imperio en expansión y se forma un reino, ¿de acuerdo? El primero va a ser Abu Bakr, ¿no? Los primeros gobernantes de Arabia se van a conocer como los gobernantes ortodoxos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra ortodoxo significa que sigue una regla, que no sale de la regla. Entonces, estos primeros gobernantes no salen de la religión de los dictámenes que pregonaba pues Alá o Alá por medio de Mahoma, ¿no? Ya empezó la expansión. Luego llegó Omar, ¿sí? Que sigue con la expansión de Arabia, no solamente que conquista Siria y Persa, sino que también conquista Alejandría, ¿sí? Es decir, que en pocos años, con los dos gobernantes que siguieron después de Mahoma, Mahoma por su importancia se había convertido como el líder de Arabia, luego dejó a sus líderes, ¿no? Al mando, y luego empezó la expansión, ¿sí? De Arabia. Conquistaron Jerusalén y muchas partes de, de Asia Menor, ¿no? Llegaron a Persia, a Egipto, a Irak y también Omar llega a conquistar Alejandría. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante? Porque chicos, miren, Alejandría era una ciudad portuaria, era un puerto que se encontraba en lo que hoy es Egipto, ¿sí? En ese puerto se concentraba toda la cultura del mundo antiguo. En Alejandría se encontraban los principales filósofos griegos que habían sido prácticamente exportados o exiliados de sus tierras, ¿no? Y se quedaban a vivir en Alejandría. Alejandría era como una ciudad prácticamente de sabios y de tecnología y de conocimiento. En Alejandría había una biblioteca legendaria, legendaria. La biblioteca más legendaria de la historia se encontraba en Alejandría. De repente ustedes lo han escuchado. Han hecho muchos documentales, películas y estudios sobre esta biblioteca que estaba en Alejandría. Para muchos era la biblioteca más grande del mundo antiguo. En esa biblioteca se encontraban miles de rollos donde esos rollos, que en esa época, pues en vez de libros había rollos, en esos rollos estaban las principales obras de los más grandes filósofos del mundo antiguo. Ahí estaban las obras de Platón, de Aristóteles, de Ptolomeo y de muchos otros más. ¿Y qué pasa? Esta biblioteca era como un centro de conocimiento. Mucha gente emigraba de todas partes del mundo antiguo y iba a Alejandría. Durante la Edad Media, estamos ya en la Edad Media, esta ciudad había sido invadida muchas veces, ¿de acuerdo? Alejandría, por muchas tribus. Y la biblioteca había sido pues incendiada y reconstruida muchas veces, hasta que llegó Omar, cuando conquista, este gobernante árabe, cuando conquista Alejandría, destruye la biblioteca de Alejandría, porque los musulmanes solamente creen en el Corán, en el Islam. Para ello, todo lo que se escribe fuera de su religión es algo que no vale la pena, que no debe ser admirado por su religión, ¿no? Que en esa época, desde esa época ya era muy radical. Y se destruye la biblioteca de Alejandría, lo cual es una pena, porque hasta el día de hoy no ha quedado nada de esa biblioteca, ¿no? Pero esa biblioteca, según lo que se sabe, era la biblioteca más avanzada de la época. Era como el Internet de la época. Mucha gente iba ahí a conocer, a entender el mundo. Habían libros que hablaban de cosas increíbles, adelantados a su época. Habían libros que escribían sobre biología, sobre ingeniería. Incluso se habla de que hay libros sobre robótica, sobre las ciencias naturales, sobre astronomía, sobre matemáticas. Para algunos, no para muchos historiadores que yo he podido conocer, si es que esa biblioteca de Alejandría se hubiera conservado hasta el día de hoy, el mundo hubiera avanzado pues eh, 1000 años más en el tiempo, ¿no? Porque todas las cosas que se conocieron 1000 años después ya se sabían en Alejandría antes.
¿Quién sabe cuántas cosas nos hemos perdido de la ciencia que estaban en Alejandría en ese tiempo? Fue una catástrofe histórica para para la raza humana, ¿no? Porque con esa biblioteca, de repente el ser humano hubiera avanzado mucho más rápido, se hubieran descubierto muchas cosas de la ciencia mucho tiempo antes. Acá en esta biblioteca ya se hablaba del átomo, del poder atómico, cosa que en Occidente se estudió 1000 años después. Imagínate, así de importante fue esta biblioteca en su tiempo, solamente que estaba muy aislada. Cuando llegaron los árabes, se destruyó. Quedará como misterio. ¿Qué más hubiera estado perdido en esa biblioteca, no? Nadie lo sabe. Y antes de conquistar Alejandría, los musulmanes, al mando de Abu Bakr, habían conquistado Jerusalén o Palestina, ¿no? Y acá hay otro detalle, porque cuando conquistan Palestina, dentro de Palestina hay una ciudad muy importante. ¿Cuál es? Jerusalén, ¿no? O Jerusalá, lo llaman también en otros idiomas. Jerusalén es muy importante, ¿por qué? Porque es el punto principal o es la ciudad sagrada de muchas religiones. Jerusalén es, como tú sabes, la ciudad sagrada del cristianismo, ¿no? Porque está relacionada con Jesús. Pero también Jerusalén es una ciudad importante para los judíos, porque ahí estaba el templo de el rey David, no el rey Salomón, sino el rey David. Pero según la tradición musulmana, también es importante para los musulmanes, porque según la tradición, en esa ciudad, en Jerusalén, Mahoma ascendió a los cielos. Entonces, justo en ese punto del mundo se concentran la tradición de tres religiones, de los cristianos, de los árabes, de los musulmanes, ¿no? Y de los judíos. En esa parte del mundo. ¿Por qué a Dios no se le ocurrió aparecerse en más lugares, ¿no? Es justo ahí, o según su, su tradición, ¿no? Y esto genera que hasta el día de hoy, jóvenes, muchas religiones estén en conflicto hasta ahora por esa ciudad. Actualmente Jerusalén está dividida en dos. Hay una Jerusalén que pertenece a Israel y otra Jerusalén que pertenece al Estado Libre de Palestina, que están en constante guerra. Y por muchos sectores de los musulmanes que también quiere reconquistar esa ciudad. Es decir, que es un lugar que siempre está en conflicto. Desde esta época hasta ahora, imagínate, hasta el siglo XX, hasta el siglo XXI. Increíble, ¿no? Como te digo, ¿por qué Dios se le ocurrió aparecerse ahí? ¿Por qué no más lugares? ¿No? Bueno, eso es parte de la creencia de estas religiones, pero bueno. Lamentablemente esto no ha originado que ese sea un lugar de encuentro y de fiesta, ¿no? Entre las religiones, sino sea un lugar de conflicto. Eso debería ser un lugar turístico, lindo, donde se reúne mucha gente a profesar su fe, ¿no? Compartir. Pero no, es un lugar donde todos se pelean y la gente, pues, por su religión intenta apoderarse de ese terreno y están en conflicto, pues, eh, desde siempre, ¿no? Lamentablemente. Luego llegó pues Otman, que es otro gobernante que él hace una acción muy importante. Él recopila todas las cartas que había escrito Mahoma y las colecciona en un libro conocido como el Corán, ¿no? El Corán es como una palabra que hace alusión a la colección, a la antología, ¿no? de los, de los textos recolectados por quién, por Mahoma. Según el Corán, todo lo que está escrito en ese libro fue escrito por Mahoma, pero Mahoma no escribió lo que se le ocurría, según el Corán, sino escribía lo que le narraba o lo que le comentaba el arcángel Gabriel, ¿no? Todas las noches. Son versos, son una colección de versos, ¿no? Hasta el día de hoy ese Corán está intacto, ¿no? Siempre se tiende a, a respetar lo que está en el libro sagrado, ¿no? Eh, es algo curioso porque Mahoma eh, recibe los versos del arcángel y escribe, y luego fallece y se queda el Corán. Pero es algo distinto con la religión cristiana, porque los cristianos ya tenían un libro sagrado, ¿no?
A ver, otra vez se fue la señal. Espero que todos estén acá. Sí, acá sí, listo. Ya nos faltaba 2 minutos para cerrar y se va la señal. Ahora sí lo cerramos ya con fe. ¿Dónde estamos? Acá. Listo. Entonces, Otman es el que se encarga de recopilar el libro sagrado de los musulmanes, el Corán, ¿no? Y te comparaba el libro sagrado de los musulmanes con el libro sagrado de los cristianos, que es la Biblia. Pero cuando Cristo hace su prédica en su época, ¿no? Ya existe un libro sagrado y existen los textos del Antiguo Testamento. Luego, cuando muere Cristo, ya se crean otros libros más. Pero Cristo nunca escribe nada. Cristo no dejó ningún texto, sino sus apóstoles son los que escriben acerca de Cristo. Esas cartas de los apóstoles se reúnen luego y crean el Nuevo Testamento, ¿no? Pero para los judíos tienen otro libro sagrado, que es la Torá, que es el Antiguo Testamento, ¿no? Los judíos son igual que los cristianos, creen en el mismo Dios que los cristianos, pero los judíos no reconocen a Cristo como su profeta, sino reconocen a Moisés como su profeta. Porque dicen ellos, ¿no? Si Moisés fue el primero que habló con Dios y es el que salvó a los judíos, entonces el profeta es Moisés. Jesús ya es uno que vino después, entonces ellos creen más en Moisés que en Jesús, ellos son los judíos. En el caso sencillo es que Mahoma él fue directamente el autor mediato del Corán, ¿no? En el caso de Cristo, no, él no escribió nada. Cuando Cristo aparece en historia, ya había una religión que era el judaísmo, y luego se transforma en el cristianismo. Pero Mahoma, cuando se le revela, él crea una nueva tendencia. Pero en el caso de Cristo ya existía una creencia por Dios, ¿no? O por Yahvé o por Jehová, como se le conoce, ¿no? En esa parte del mundo. Por eso que Cristo cuando predica y hace las veces de profeta, a muchos sabios judíos no les gusta esto. Piensan que él va a cambiar muchas cosas de la religión. Y Jesús, como todo profeta, da grandes lecciones. Y Jesús dice, yo no he venido a cambiar una sola letra de la palabra, yo he venido a darle una nueva visión. Eso es lo que dice Jesús. Él no viene a cambiar las leyes, él viene a dar nuevas enseñanzas, ¿no? Acerca de esas leyes. Pero es un caso completamente distinto al de Mahoma. Mahoma recibe las indicaciones, él las escribe y él crea otra cosa nueva, algo nuevo, que es el Islam, ¿no? Para que me entiendas. Luego llega pues otro gobernante que es el famoso Ali, que crea pues muchas más mezquitas, ¿no? Construye y difunde, ¿no? La religión de los musulmanes. Habrán notado que me ha sido muy difícil conseguir imágenes de los gobernantes árabes de esta época, del imperio árabe musulmán, porque, como te decía, estaba prohibido hacer dibujos de personas, ¿no? Los libros que aparecen aquí son dibujos hechos pues por otras culturas, ¿no? Por otro tipo de árabes o por otras sectas de los musulmanes que no permiten, ¿no? O que permiten hacer dibujos, ¿no? Pero de los árabes mismos no hay dibujos, ¿no? Son hechos por otros. Luego llega otra dinastía, los omeyas, ¿no? Y se forma un nuevo califato, ¿no? De los omeyas. El más famoso es Muawiyah, que este de aquí construye una mezquita muy importante en Damasco, que Damasco es una ciudad importantísima para la religión musulmana. Damasco hasta el día de hoy es una ciudad en conflicto, se encuentra en Siria, es la capital de Siria. Y ustedes saben que hace unos años existió una gran guerra en esa parte del mundo, porque se pelearon dos sectas de los islámicos, ¿no? Los chiitas y los sunís. Son dos sectas de la misma religión. Eh, Te das cuenta que, ay, se fue, se va, se va, se va.
De nuevo se fue la señal. Bueno, igual ya estábamos ya por cerrar. Entonces, para terminar, chicos, ¿dónde estamos? Acá. Listo. Eh, entonces, vamos a dejarlo con el gobernante Walid, ¿sí? Que vino mucho después, ya en la dinastía Omeya. Con los Omeyas ya el imperio árabe llega a su máxima expansión, ¿sí? Y llegan hasta la península ibérica, hasta España, hasta Europa. Hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy, donde el imperio árabe llega a su máxima expansión. Miren, todo esto de acá era el imperio árabe. Nació aquí, en esta parte donde es Arabia, ahí nació, y luego se expandió por toda esta parte del mundo. Así de importante fue este imperio. Bueno, hasta acá lo dejamos, en su máxima expansión, ¿sí? En la próxima clase ya vamos a ver los siguientes gobernantes, ¿de acuerdo, jóvenes? Entonces, chicos, no sé cuánto tiempo nos falta. Nos estamos quedando en Walid, que gracias a él o con él se da la máxima expansión de los árabes. Y hasta aquí nos quedamos, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, antes de irnos? Preguntas. Lo vamos a dejar en las próximas clases, para la próxima clase, ¿sí? Porque son más gobernantes que estaban en Arabia, ¿no? Pero bueno. Preguntas, chicos, o de clases pasadas. Así tú no pertenezcas a ninguna religión en particular, es interesante ver o estudiar, ¿no? Quiénes fueron sus profetas, porque siempre fueron personajes muy interesantes. Fuera de que tú pertenezcas al cristianismo o al catolicismo, es muy interesante estudiar la figura de Jesús históricamente. Igual es muy interesante estudiar a Mahoma, es muy interesante estudiar al Buda. Siempre es importante y siempre es bueno conocer, ¿no? El conocimiento nunca tiene ningún pero, es importante conocer, ¿no? No creas que por conocer algo de una religión tú estás cambiando o estás perteneciendo, y no, es conocer, ¿no? El conocimiento es poder, siempre es bueno conocer sobre todo, ¿no? Y sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? No porque conozcamos todo de Buda quiere decir que estamos budistas, ¿no? Es conocimiento histórico, es conocimiento cultural, ¿no? Nunca le tenga miedo a conocer sobre otras culturas, sobre otras religiones, otras formas de vida en el mundo, ¿no? Bueno, chicos, si no hay preguntas, entonces nos vemos la próxima semana. Seguimos con los árabes, seguimos con su expansión por el mundo y van a llegar hasta Europa. Ahí nos quedamos, ¿sí? Porque van a pasar muchas cosas importantes en Europa con los musulmanes, ¿no? Va a haber un choque entre cristianos y musulmanes. Ahí lo dejamos, con Walid, el emperador de la dinastía Omeya, con los Omeyas. Bueno, chicos, entonces si no hay preguntas, nos vemos la próxima semana para Historia del Perú y luego para Historia Universal. Cuídense bastante, jóvenes, estudien, cuídense y conmigo será hasta la próxima semana. Hasta luego, chicos.